¿Qué tal? Buenas tardes. Pensé que iba a haber un break comercial para poder ir a tirar el miedo, pero pues algo pasó con los horarios. Y bueno, como dijo Julián, mi nombre es Carlos García, soy asistente BIM de la empresa Bobis. Y pues bueno, vengo a hablarles un poco del proceso de cómo nosotros en la empresa lidiamos a base de nuestra inexperiencia en análisis energéticos, cómo encontramos soluciones en los problemas que se nos fueron presentando. No tengo cómo cambiarle a las... Acá está. Ok, no me dijeron cómo funcionaba, pero... Ok. Primero, para empezar, les platicaré un poco de la historia de Bobis. Esta empresa fue creada originalmente en 1885 por Charles Bobis en Reino Unido. La empresa la firma hizo muchísimos proyectos durante toda esa historia en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Australia. La empresa fue adquirida en 1990 y algo por Lendlease, haciéndose Bobis Lendlease, una empresa muy grande, a lo que posteriormente Lendlease ahorita es actualmente una de las empresas internacionales más grandes. Trabajaron en proyectos grandísimos como las Torres Petronas, en hoteles en Chicago, en Euro Disney y en sus oficinas centrales en Barangaroo, Australia. La empresa aquí en México empezó sus funciones en 1993, que fue el año en que yo nací. Y pues bueno, al principio, como les comenté, éramos Bobis Lendlease. Participamos en la primera etapa de construcción de Torre Mayor, que fue el primer rascacielos que se construyó en Paseo de la Reforma, que es probablemente la avenida más importante de la Ciudad de México, o no sé si de todo México. En el 2003, la empresa British Petroleum y HSBC nos adjudicaron la gerencia de programas masivos de sucursales a nivel nacional, y también hicimos las oficinas centrales de HSBC, igual en Paseo de la Reforma. En el 2010 comenzó la construcción de Torre Reforma, también del Centro Roberto Garza Sada en Monterrey y de Punto Sao Paulo aquí en Guadalajara. En el 2012, continuando trabajando con bancos, empezamos el proyecto Ulises en BBVA, que igual fue a realizar todas sus sucursales. Y en el 2015 terminamos el centro de datos igual de Bancomer, donde fungimos como contratista general. En el 2016 obtenemos la gerencia de construcción del proyecto Rubén Darío 225 en una de las avenidas también más importantes de la ciudad y con uno de las inmobiliarias más grandes, que es Abilia. Actualmente, después de 25 años de experiencia, hemos construido aproximadamente más de 2 billones de metros cuadrados. Ahora, en nuestra experiencia más reciente, ya les había comentado el Centro Roberto Garza Sada. Este proyecto fue diseñado por el arquitecto Tadao Ando, Premio Pritzker de Arquitectura. Una obra magnífica. Aquí en Guadalajara construimos el Acuario Michin, que espero conozcan. Y como ya les comenté, también en Ciudad de México, apenas este año se terminó nuestra participación en Rubén Darío, obra diseñada por Sordo Madaleno. Y actualmente seguimos trabajando en Millana Polanco fase 3, obra diseñada por Legorreta más Legorreta. Ahora, con toda la experiencia y con todas las bases que teníamos, todo ese background de la empresa Lendlease, seguimos trabajando con esas normas de seguridad que ellos nos enseñaron o ellos descubrieron, y pues nosotros seguimos implementando hasta la fecha nuestras obras, donde se hacen planes logísticos de proyectos complicados, como el data center que se hizo de Bancomer en Atizapán de Zaragoza. En Torre Reforma, cuando se hizo una cimbra autotrepante del muro que es casi todo el edificio. En Rubén Darío, todas las protecciones perimetrales para evitar que hubieran caídas a los vecinos. En Millana también, que es una plaza comercial que está en funcionamiento todavía, y hay gente viviendo ahí, hay oficinas, y sin que dañáramos a nadie. Y nuestro proyecto más reciente
que es Chapultepec 1, con todo este sistema de protecciones perimetrales, protecciones anticaídas, mallas sombras, para evitar caída de materiales. Después, entrando ya al tema que yo me dedico en específico, que es el área BIM, ya les han comentado mucho de esto, quiero pensar que también ya saben. Pues la primera imagen es el inicio de una coordinación, en cómo llegó el modelo al principio y después de toda la coordinación, cómo evolucionó y cómo se entregó y se hizo un modelo as-built de eso. Igual, de las dimensiones BIM, principalmente ya sabemos que el 3D es el modelado, donde se realiza la coordinación, trabajando colaborativamente, haciendo logísticas 3D, prefabricaciones o haciendo BIM en campo, ¿no? El 4D, que como ya sabemos es programación y simulación de fases. El 5D, que es el costo, la extracción de materiales, posibles escenarios que se pueden presentar. El 6D, que es la sustentabilidad, de análisis energéticos, ya sean conceptuales o muy detallados, dependiendo de cómo se necesite. Y el 7D, que es el Facilities Management, que es la administración de instalaciones, en donde ya entran los modelos as-built y todo eso. Ahora, nuestra visión en la empresa del BIM no es que sea exclusiva, pero es la manera mínima en cómo nosotros trabajamos. Creemos que, como toda la esencia del BIM, lo más importante es la colaboración entre todas las empresas, todos los contratistas y toda la gente involucrada en un proyecto. Ir innovando en nuevos procesos en conjunto con las constructoras, con todos los contratistas. Ir haciendo una correcta planeación de los pasos que nos vamos a ir enfrentando, de qué problemas va a haber y poderlo solucionarlo antes de que se presenten. Utilizando la tecnología existente, ya sea como tablets en campo, vuelos de dron para ver cosas en el edificio, todo lo que sea necesario. Y todo esto para tener una correcta coordinación, una buena coordinación, porque sería imposible poder coordinar algo como esto sin todas estas fortalezas. Ahora, para hablarles de los proyectos en específico en los que fueron proyectos de éxito con BIM, vuelvo a mencionarles el Data Center de Vancomer, que es un proyecto grandísimo. No se imaginan la cantidad de instalaciones que tiene. Obviamente, como es un centro de procesamiento, tiene que trabajar las 24 horas, los 365 días del año, y está capacitado para aguantar eventualidades como terremotos o lo que sea, para que no falle. Así es como se ve actualmente. Torre Reforma, que bueno, ya saben, es edificio de Benjamín Romano. ¿Algo pasó? ¿Otra vez? Eso no es mío. Ok. Bueno, Torre Reforma, que... Ok, ahí se traba, ok. Torre Reforma, que ya saben, es un edificio que ha ganado premios internacionales. Recientemente lo nombraron uno de los 50 edificios más relevantes de los últimos 50 años. El año pasado ganó un premio internacional también. Y en nuestro más reciente proyecto que les comenté es Chapultepec 1, en el cual realizamos hasta logísticas 3D de cómo íbamos a hacer la obra, cómo se fue ejecutando, y el resultado final, en coordinación con todos los contratistas, con el cliente, con los diseñadores, fue este. Esa foto fue tomada hace un mes y medio, 2 meses más o menos. Y esto es como se ve actualmente hace 2 semanas, Paseo de la Reforma. Y bueno, el punto principal de esta plática no es hablarles de BIM en específico, sino ahondar un poquito más en algo o en temas que creo un poco más importantes, que es algo que nos importa a todos o debería de importarnos, que es el cambio climático, que es algo que nos va a afectar y nos afecta, porque es algo que está generando cosas en el mundo como el descongelamiento de los polos, incendios forestales, extinciones de especies, cosas por el estilo. No sé si se enteraron también de una noticia este año, que en el Earth Overshoot Day, el día de sobrecapacidad de la Tierra, este año se presentó el día 29 de julio,
que es el día en que se acaban los recursos renovables de la Tierra. Y la Tierra debería tardar un año en poder recuperarlos, pero desde 1970 la fecha ha ido bajando cada vez más. Y pues no hay cálculos muy esperanzadores sobre esto. Y están generando las causas que les comenté previamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como empresa o parte de la industria apoyar en esto? Pues como saben, de las 5 fases que les comenté de BIM y ya conocen, obviamente la que más puede ayudar es el 6D, donde se pueden realizar análisis energéticos, análisis de iluminación natural, análisis de ventilación, análisis de temperatura interior, asoleamiento y de radiación. Todo esto con el fin de hacer arquitectura más sustentable, hacer cosas mejores en la industria, que pues, es una parte importante y que muchas veces no vemos o no intentamos hacer o por el desconocimiento, pues las dejamos hasta ahí. Ahora nosotros en la empresa teníamos a una persona especialista que se encargaba de estos proyectos, una persona que tiene maestría bioclimática, que tiene certificaciones LEED, que era la que nos ayudaba a hacer todo esto. Desafortunadamente tuvo que irse a un proyecto a Monterrey y se nos presentó un nuevo proyecto, que es un proyecto ubicado nuevamente en Paseo de la Reforma. Son 3 volúmenes. Son 2 torres, una de 200 metros, una de 165 aproximadamente. Este proyecto, el arquitecto maestro es Brandon Ho, un despacho internacional. El arquitecto local es KMD y la estructura fue diseñada por WSP. Es un edificio de usos múltiples igual. Tiene hotel, tiene 2 hoteles, en el edificio de Reforma es vivienda en venta, el edificio de La Fragua es vivienda en renta. Tiene oficinas y tiene comercio, como la mayoría de los proyectos que se hacen actualmente. Ahora, como les comenté, esta persona se fue y nos deja con un vacío en el área, porque pues teníamos que suplir eso. Nuestra área de LEED nos solicitó apoyo y pues nosotros no teníamos una previa experiencia en hacer estos análisis. ¿Y qué hicimos? Pues sabemos usar herramientas, sabemos usar Revit, sabemos que existe Design Builder, pero ninguno tiene estudios climáticos, nadie ha cursado cursos sobre esos estudios, sobre esos datos. Pero bueno, ¿qué hicimos? Quisimos dar de nuestra parte y encontrar una solución de cómo poder ayudar y cómo poder participar en eso, ya que este proyecto, en base de las necesidades que nos iban solicitando, es un proyecto muy bonito, pero en cuestión de costos aquí en México estaba muy elevado. A Brandon Ho le gusta hacer fachadas muy masivas, por así decirlo, muy bonitas, pero que están fuera del mercado aquí en México. El cliente también, al ver el precio total de la fachada, que eran más de 400 mil millones, algo por el estilo, tan solo de la fachada, pues quiso abaratarla. Y ahí fue cuando entró nuestra área de LEED, nos involucró y pensamos que podíamos hacer algo para resolverlo en temas sustentables. La problemática, como les comento, es que la fachada tenía miles de prefabricados, tenía material demasiado caro, tenía estos son unos cortes, tenía unas narices que ayudaban como ventilación. Hoy en la mañana hubo una plática sobre esas fachadas que tienen ventilación, que ayudan a la eficiencia energética del edificio. Y también el sistema que tenía era un window wall, y los marcos gigantescos que tenían las ventanas eran una aleación de cobre y aluminio. Y el vidrio tenía ciertas especificaciones para evitar la radiación solar y la incidencia térmica. Pero bueno, esas narices como tal no servían como parasoles, no evitaban que entraran los rayos UV o algo por el estilo. Y entonces pues intentamos solucionarlo en base a nuestra inexperiencia o como se nos ocurría, como podíamos de una manera autodidacta irlo solucionando. Y pues bueno, estas son las narices que les digo, son unos bull nose, los marcos gigantescos de aluminio. Pero bueno, Brandon había hecho todos los estudios pertinentes en cuanto a cuestiones sustentables. O sea, todo estaba perfectamente fundamentado.
El problema es que era demasiado caro y el cliente no lo quería pagar y obviamente quería tener una certificación LEED, porque a veces es algo que les importa demasiado. Y bueno, ahí fue, como les repito, cuando nosotros nos metimos en esa parte de preconstrucción para encontrar soluciones. Ese es otro ejemplo de torre reforma. Ahora, en la otra torre, aparte de las narices que tenían y del marco de aluminio, tenía en todas las fachadas de esa torre, tenía una cantidad innumerable de parasoles verticales, igual con el mismo material, de aleación de cobre y aluminio, y tenían unos cristales, bueno, son dos cristales con un panel intermedio que no permite que entre la radiación solar. Igual no se imaginan lo caro que es eso. Fueron a hacer las pruebas de los materiales a la oficina, muy padres, muy bonitos, pero eran carísimos también. Y pues bueno, aparte, estos parasoles, les repito, estaban en todas las torres, en todos los pisos, en los 170 metros que hay, estaban ubicados cuando hay partes del edificio que por el mismo proyecto nunca les daba el sol. Entonces nosotros creíamos que no eran necesarios, que podían quitarse, y entendemos que Brandon los dejó en todas las fachadas por una cuestión estética. Pero, pues ahí fue cuando nos metimos y empezamos a preguntarnos, ¿cómo podemos resolverlo? Como les decía, de una manera autodidacta, intentamos haciendo soluciones, sin la necesidad de contratar o subcontratar servicios de un especialista, no porque no quisiéramos, pero como un reto del área, nosotros creíamos que podíamos hacerlo de una u otra manera. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer en Revit con las herramientas que tenemos? Algo que nos enseñan desde la escuela, algo muy básico es hacer gráficas solares, que es algo muy sencillo. En Revit solamente hay un solecito abajo que tú le picas y sale. Y tú puedes modificarlo a los solsticios, a los equinoccios, ir jugando con el sol, con las sombras, para ir viendo todo eso. Es algo muy básico, algo que cualquiera que se meta a Revit puede hacerlo. Y bueno, hicimos animaciones y ejemplos para ver qué afectaciones tenía la misma sombra, como les comenté, de los edificios, del contexto y del propio edificio. Habían partes donde sabíamos que podíamos ahorrarnos esos parasoles y reducir los costos. Aparte de eso, se presentó, después de que hicimos todos esos procesos, sí, para datos ya específicos de cuántos datos que sinceramente yo desconozco, todos esos datos de incidencia térmica y vols y cosas por el estilo, sí subcontratamos a un maestro de la UAM, de maestría bioclimática, en donde él no sabía nada de Revit, pero nosotros le preparamos los modelos y le hicimos las exportaciones en GBXML para Design Builder, en donde él hizo las corridas energéticas, pero con ayuda nuestra, porque él tenía todos los conocimientos bioclimáticos, que era lo que nos faltaba, pero nosotros teníamos todos los conocimientos de las herramientas. Y entonces, en conjunto, fuimos haciendo pruebas. Después se nos presenta otra problemática. Por donde está el terreno, está la Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma, y hay un proyecto, también de Sordo Madaleno, gigantesco, que es un conjunto de 5 torres, ubicado a 2 cuadras de nuestro proyecto, que todavía no se construye, o actualmente todavía está el terreno nada más, pero ya tienen su polígono, ya tienen sus permisos, ya tienen todos, ya van a empezar construcciones. Entonces, este proyecto, al ser tan grande y tan masivo, le iba a afectar al nuestro, porque ¿dónde está ubicado el nuestro? Aquí, al lado de una torre de Alberto Kalach. Ahí es donde está nuestro proyecto. Y bueno, pues nos presentamos con otro problema. Después de que habíamos hecho esas gráficas solares, esos estudios de asoleamiento, tuvimos que volver a modelar el contexto para ver cómo se veía, cómo se iba a ver o cómo iba a afectar directamente a nuestro proyecto. Y pues, como les comenté, es algo masivo que nos superaba por casi 100 metros o más. Y pues bueno, tuvimos que volver a buscar soluciones, tuvimos que volver a
a meternos, a revisar, a jugar con el programa, a hacer pruebas. Volvimos a hacer estudios solares y efectivamente el edificio, que aún no se construye al igual que el nuestro, porque apenas está en demolición el edificio actual, pues hay partes en que nos tapa casi toda la torre con la sombra que genera. Así que pues bueno, después de todos los estudios, de algunos cuantos meses de hacer pruebas, presentársela al cliente, presentarla a los diseñadores de aire acondicionado que son DIPRO, para ver qué podíamos hacer, pues bueno, llegamos a algunas propuestas junto con KMD también, que fueron más o menos estas. No sé si recuerden los cortes que les enseñé al principio, cómo era la fachada. Eran los window wall. Al final decidimos que podían ser mejor un curtain wall, quitar las narices, abaratar costos, pero el vidrio, usar un vidrio de mejores especificaciones, que permitiera que entrara menos la incidencia solar y los niveles de radiación. Y bueno, como se veía el modelo, así. No se ve tan estético, a lo mejor el de Brandon se veía mucho más bonito, pero pues fueron de las primeras propuestas. Esa era la torre que está ubicada en el lado de Reforma, y la otra torre, que era la que tenía los miles de parasoles verticales, pues igual, hicimos la misma propuesta, con su rejilla de ventilación, con un shadow box para no permitir que se viera esa parte de las traves. Y bueno, lo presentamos, y aparte de eso, tiempo después, como que no gustó tanto la idea, presentamos otra, donde a lo mejor bajar el costo del vidrio y usar unos parasoles, como lo habían propuesto, pero ahora no de manera vertical, sino horizontal. Aquí usamos, bueno, fue una propuesta de, creo que eran 80 centímetros, jugando con los estudios directos del asoleamiento, de cuánto necesitábamos para que no entrara el sol en las épocas más drásticas del año. Era algo así, más o menos. Otra propuesta también de parasoles, con un parasol un poco más largo. También fue esta propuesta, pero fue cuando ahí directamente ya el cliente, el cliente principalmente quería abaratar costos, pero pues tampoco no le gustó tanto la idea. Y entonces, al final de todo esto, pues se tienen que tomar decisiones, se tienen que tomar riesgos, y pues a qué llegamos, o a qué solución llegamos en conjunto con el arquitecto y con el cliente principalmente, pues fue algo como esto, donde ya se tomó la decisión de que fuera un curtain wall completo, en donde se quitaba por completo los parasoles, en donde nada más se mejoró el material del vidrio, las especificaciones del vidrio. Eso lo checamos directamente con Saint-Gobain. Y pues bueno, el proyecto se ve bien, se ve mejor que sinceramente con los parasoles. No puedo decirle si mejor que el diseño que tenía Brandon, pero porque Brandon se quedó en la etapa de schematic design, y ya con KMD seguimos viendo las siguientes etapas. También por un tema de costos del cliente y cosas por el estilo, y por todo lo que pasó el año pasado, bueno, todo este año más bien, con la obra en general que se frenó un poco por el cambio de gobierno. Todo ese tiempo lo aprovechamos para ir haciendo esto, para ir presentando estas propuestas, y así fue como lo intentamos hacer. Les repito, todo en base a nuestra inexperiencia, solamente buscando soluciones con las herramientas que podíamos, y sabíamos que tenía Revit, que tenían otros programas, que tenía Design Builder, y todo ir haciendo esos juegos de picarle, buscar, intentar, equivocarnos, hacer exportaciones mal, todo eso. Ahora, en cuestión del costo, ¿qué es lo que más le importa? No sé, pero el principal motivo por el que se tomaron estas decisiones fue abaratar el costo. Como les comenté al principio, cuando se realizó la entrega del 100% del schematic design, el costo total de la fachada era de 442 millones, con los precolados y los parasoles verticales. Después, cuando se hizo la segunda propuesta de ponerle los parasoles, tuvimos un ahorro del 15% del costo total, ahorrando 66 millones aproximadamente. Pero, como les comento, aún así lo querían bajar más, y la verdad es que no se veía tan bien los parasoles,
porque nosotros no proponíamos ponerlo en toda la torre, solamente en ciertos lugares donde eran necesarios, pero se veía demasiado rara la torre, la verdad. Y hace un mes, ya cuando se tomó la decisión de qué se iba a hacer, se tomó la decisión del curtain wall, tuvo un ahorro casi del 30% de la propuesta inicial de Brandon, teniendo un costo de 326 millones. 326 millones, perdón, ya dije mucho. Y, pues bueno, al fin y al cabo, esa fue como nuestra experiencia, fue nuestra manera de encontrar esas soluciones pues no sé, probablemente no sean las mejores, no sean las peores. El punto aquí es invitarlos a que a los estudiantes, a toda la gente que no sepa algo, no importa que no lo sepa, no importa que no tengamos esos conocimientos. De una u otra manera, de una manera empírica, de una manera autodidacta, podemos ir buscando esos conocimientos que sabemos que se pueden hacer. Porque es muy fácil, ya regresando al tema bioclimático, decir, no, bueno, pues ¿cómo hago un edificio más sustentable, con mejor rendimiento energético? Pero no sé nada de eso. Pues no hay que quedarse ahí. Mínimo sabemos que se puede y que existen herramientas para hacerlo. Y es el buscar las soluciones lo que puede ayudarnos a mejorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que volvamos a esto? Porque pues hay preguntas fundamentales que tenemos que hacer. El día que los recursos se acaben, ¿qué vamos a seguir haciendo? El día ¿qué vamos a seguir construyendo? ¿Cómo va a seguir la industria? O sea, ¿cómo va a evolucionar? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? ¿Qué podemos hacer nosotros, como yo incluyéndome en la generación millennial? Creo que es parte y fundamental de nosotros, de nuestra esencia y de las generaciones futuras, buscar, intentar, no dejar que siga pasando lo que está pasando. Ya vieron el ejemplo hace poco de Greta, que una niña de 15 años, que podrán compartir sus ideales o no, podrían estar de acuerdo o no, generó demasiado ruido en el ámbito. Fue algo muy sonado, molestó a mucha gente mayor. Y pues bueno, al fin y al cabo, es lo que les decía, el final, el futuro de una u otra manera nos está alcanzando. Y de una u otra manera tenemos que encontrar la manera de poder hacer algo hoy, poder hacer algo que pueda ayudarnos, algo que pueda mejorar la industria. Y pues bueno, esa fue nuestra experiencia, en base a nuestra inexperiencia, de cómo creemos que puede mejorar un poco la industria. Y pues muchas gracias. Mi nombre fue Carlos García. Hasta luego.